Buenas tardes con todos y gracias de antemano por la puntualidad de las personas que nos están acompañando en el Zoom y también a las personas que se están uniendo a este enlace en vivo. El día de hoy damos la apertura del primer coloquio virtual titulado Elaboración de revisiones sistemáticas sobre intervenciones. Más adelante se irán enterando un poco de qué trata esto. Sin más preámbulos, le doy pase al magíster Álvaro Taife Rondán, quien es médico cirujano, es magíster en Ciencias de Investigación Epidemiológica en la Universidad Peruano Cayetano Heredia, investigador en la Unidad de Investigación para la Generación y Síntesis de Evidencia en Salud de la Universidad San Ignacio de Loyola, UCIL, y ha participado en la elaboración y revisión de guías de práctica clínica para eSalud, MINSA y la Unión Europea. Buenas tardes, doctor Álvaro, y puede iniciar con su presentación. Hola Eliana, ¿qué tal? Gracias por la presentación. Vamos a ver cómo hacemos para poder compartir la pantalla primero. Ya está compartida, me dicen si lo ven. No sé si se ve la pantallita. Sí se ve, doctor. Genial, gracias. Hola con todos, bienvenidos una vez más a este coloquio virtual. Bueno, yo y Sender y otros más vamos a ir hablando durante estos minutos. Y bueno, la idea es tener también participación de todos ustedes, tanto por el chat del Zoom como por el chat de Facebook Live, para poder ir viendo qué temas, qué preguntas, qué dudas han surgido cuando se han visto realizando o leyendo revisiones sistemáticas. Bueno. Vamos a ver básicamente 4 cosas en el día de hoy. Primero, ¿qué es esto de la red de evidencias en Salud Perú? Luego, ¿qué es esto del curso de cómo realizar una revisión sobre intervenciones de Cochrane? El conversatorio propiamente, en el cual vamos a intentar responder preguntas que ya nos han hecho llegar días anteriores y también preguntas que puedan surgir del público ahora. Y por último, el cómo unirse a esta red de evidencias de Salud Perú. Bueno, hace tiempo que hay un problema que con varios compañeros, amigos hemos estado discutiendo, ¿no? Y es que la toma de decisiones de salud basadas en evidencias en Perú no es muy reconocida, no es algo que se suele realizar, ¿no? Primero porque involucra métodos que son poco conocidos, lo cual tiene que ver también con el segundo motivo, que no se suele enseñar en el pregrado ni en el posgrado, ¿no? A poco de nosotros nos han enseñado en el pregrado o en el posgrado cómo hacer una buena lectura crítica y mucho menos luego de la lectura crítica cómo es que se toma una decisión sobre, no sé, usar o no un medicamento, aplicar o no alguna prueba diagnóstica u otras decisiones que en el día a día del profesional de la salud se deben tomar, ¿no? Tanto a nivel de individuo como de salud pública. Entonces, en Perú, y bueno, eso no es solamente peruano, no es un problema en muchos otros países, lamentablemente la currícula, la formación de los profesionales de salud no va tanto por ahí. Y eso hace que tengamos problemas como los que se han visto en esta pandemia. Entonces, lo que sí hay es, como siempre, gente interesada. Hay, no algunos, yo diría varios estudiantes y profesionales de la salud que entienden la importancia de este tema y desean aprender más. Sin embargo, nos topamos otra vez con esta cuestión de que no hay oportunidades, no hay muchas oportunidades para aprender, no hay muchos cursos, maestrías en Perú y bueno, en español en general, ¿no? Sobre esos temas de medicina basada en evidencias, sobre toma de decisiones. Y por otro lado hay mucha desinformación y falacias al respecto, ¿no? Incluso hay posiciones súper contrarias que nos pintan una imagen totalmente errónea de lo que es toma de decisiones basadas en evidencias. Entonces surgió esta pregunta entre algunos compañeros, ¿y si nos reunimos para aprender más sobre este tema, para discutir más sobre este tema, y si convocamos a la gente que pueda estar interesada en esto?
Y es así que nace esta red de evidencias en salud. Bueno, el nombre pues ha ido cambiando, pero ese es el que se ha quedado hasta ahora. Entonces tenemos un loguito, gracias a varias personas que han estado contribuyendo. Y esto es una iniciativa más o menos reciente, ¿no? Que a la cual, de hecho, al inicio, pues estábamos todavía un poco dudosos de qué tanta aceptación pueda tener, ¿no? El 2 de noviembre del 2020, bueno, el mes pasado, comenzamos a convocar gente por distintos medios. No fue tan masivo como hacerlo por las redes sociales, de hecho, lo hicimos primero en grupos cerrados que por ahí teníamos, ¿no? Y se fue uniendo bastante gente y fueron cumpliendo con lo que se les pedía, así que esto parece que sí va a ser algo que va a tener un futuro bastante grande, ¿no? Entonces, los objetivos que nos hemos planteado son básicamente tres para esta red. Uno, reunirnos. Reunir a personas interesadas en toma de decisiones basadas en evidencias. Lo estoy colocando como medicina basada en evidencias para que el nombre sea corto. Sin embargo, no quiere decir para nada que esto sea solamente de la carrera de medicina, ¿no? Sabemos que esto involucra cualquier acto en términos de salud, ¿no? Entran aquí psicología, nutrición, etcétera, etcétera. El segundo objetivo es organizar actividades académicas sobre la medicina basada en evidencias, como esta y las que voy a presentar luego. Y el tercer objetivo es difundir información relevante sobre la medicina basada en evidencias, ¿no? De hecho, ahí hay un subgrupito que se está encargando de elaborar infografías y la gente está bastante proactiva en ese aspecto. Y bueno, también tenemos algunos principios. El primer principio que nos hemos planteado es el de aprendizaje entre pares, ¿no? Que hemos visto que ha funcionado muy bien con el primer curso que se ha realizado masivamente, como les voy a contar ahora. El segundo principio es el de transparencia e integridad, que siempre tienen que acompañar toda acción de toma de decisiones y también toda acción, obviamente, entre nosotros. Y el tercero es compañerismo, ¿no? La idea es generar una comunidad que pueda ayudarse entre sí, porque pues tenemos fines bastante comunes. Los que estamos ahora como coordinadores, digamos, somos nosotros, porque bueno, somos los que más hemos estado intentando mover esto. Yo soy Álvaro Taipe, por ahí van a escuchar hoy día también a Sender Quispe, Raiza Martínez, Abigail García, Sergio Goicochea, Eliana Fernández, Mario Díaz y Gandhi Dolores. Y obviamente necesitamos más manos, así que si hay más voluntarios, luego genial, ¿no? En cuanto a los miembros, armamos un primer WhatsApp, que hasta hoy día en la mañana tenía 219 miembros. Y bueno, todo comenzó con una primera tarea que era completar un curso de Cochrane, un curso relativamente largo, ¿sí? Y nos dimos con la grata sorpresa que hubo 77 que completaron este primer curso, ¿no? Así que los consideramos como miembros activos a 77 personas por lo menos. Tenemos redes sociales recientemente creadas, todo esto es bastante nuevo, como les digo, nace del mes pasado. Nos pueden seguir en Facebook, donde tal vez nos están viendo ahora, como Red de Evidencias Perú. En Instagram también estamos, en Twitter, y bueno, hay un grupo que antes estaba en WhatsApp y hoy día lo hemos migrado para Telegram porque ya estamos superando el número de participantes que podemos tener en el WhatsApp. Y les voy a pasar el link al final, o si lo pueden ir poniendo por ahí sería genial. Ok, como les mencioné, una de las principales actividades es realizar algunas actividades académicas sobre MBE, ¿no? Lo que estábamos pensando es realizar una actividad cada 6 semanas, o sea, cada 6 semanas realizar una actividad sobre algún tema puntual, ¿no? La primera fue la que hemos ya terminado hasta hace poco, ¿no? Y si hacemos una RS, era básicamente culminar un curso de Cochrane, es un curso gratuito, que se titula Cómo realizar una revisión sobre intervenciones, que es justo de lo que vamos a hablar hoy día, que tiene 11 módulos. La segunda actividad, la que ya está planificada, que comienza el 6 de enero, es el de Cameroncito. Es una revisión de los 10 artículos más relevantes de medicina basada en evidencias. Hay precisamente una selección previa que ya se había hecho. Entonces, igual vamos a transmitirlo cada miércoles en la noche.
por el Facebook Live va a haber, bueno, vamos a ver toda una dinámica que ya les voy a comentar, ¿no? Todavía no hemos pensado en cuál va a ser la tercera actividad, pero la idea es esa, ¿no? Cada 6 semanas hacer una actividad y, de ser posible, transmitir todo lo que se pueda por Facebook Live. Bueno, hoy día vamos a hablar un poco sobre este curso, que fue parte de la primera actividad. El curso se llamaba Cómo realizar una revisión sobre intervenciones. Acá les dejo el link, también se los voy a copiar por los chats del Facebook del Zoom. Uno entra a este curso, le sale esta pantallita, te explica un poquito para qué este curso. Es un curso que, bueno, ustedes saben que Cochrane es una entidad que lo que hace básicamente, o una de sus principales actividades, es elaborar revisiones sistemáticas, y para ello pues tiene que entrenar a gente, a profesionales, para que puedan elaborar dichas revisiones. Y este es como que el curso básico de entrenamiento, ¿no? Uno de los cursos básicos de entrenamiento donde te va llevando de la manito, desde lo más básico hasta cosas un poquito ya más avanzadas, sobre el tema de elaboración de revisiones sistemáticas. Este curso es de costo, pero si colocas que es de Perú, como Perú todavía está en esta lista de países con no muchos recursos, pues te lo dan de manera gratuita. Entonces, cualquiera de ustedes, si aún no lo ha llevado, una de las recomendaciones clave de hoy día es que lo puedan llevar, ¿no? Porque este curso no solamente te enseña cómo hacer una revisión sistemática, como si tú fueras a dedicarte a ello, sino que te va dando algunos tips que van a ser muy útiles a la hora de tomar decisiones basadas en evidencias, ¿no? Sí o sí necesitamos saber a profundidad de qué se trata esto de revisiones sistemáticas si queremos tomar decisiones basadas en evidencias. Bueno, como les dije, esta es más o menos la gráfica que hemos construido en cuanto al cumplimiento de los módulos. Hasta el módulo 3 cumplieron 136 personas. Hasta el módulo 6 bajó solamente a 88 personas. Hasta el módulo 9 bajó a 78 y hasta el módulo 11 a 77, aunque hoy día un par más me confirmaron que sí, así que tal vez tengamos 78, 79, ¿no? Entonces, no es un curso tan cortito, de hecho sí le tienes que dar varias horas, ¿no? Tal vez darle un par de horas diarias durante un par de semanas o algo así para poder concluirlo bien. Ajá. Así que nos ha gustado bastante que haya habido casi 80 personas que han completado todo el curso. Realmente ha sido sorprendente. Y bueno, este curso tiene 11 módulos. Ahora vamos a hablar un poquito de estos módulos. Para ello voy a dar pase a los compañeros que lo han llevado y que se han voluntariado para poder contarnos un poquito sobre cada módulo. Y luego de ello vamos a ir respondiendo las preguntas que puedan tener sobre este tema. Así que por favor vayan dejando sus preguntas que han tenido. Si ya han hecho el curso, tal vez se hayan quedado con alguna pregunta, algo que quieran discutir, ¿no? O algo con lo cual tengan aún dudas, vayan dejándolo por el chat del Facebook Live o del Zoom, donde estén. Y si todavía no han llevado el curso, pero tal vez tienen alguna otra experiencia o algo que quieran saber sobre revisiones sistemáticas, también pueden ir dejando sus preguntas. ¿Okay? Bueno, es el evento de final de este curso, así que lo habíamos pensado como tal, pero creemos que es mejor abrirlo para que cualquiera lo pueda ver, ¿no? Y lo mismo con las siguientes actividades. Bueno, entonces comenzamos con los primeros módulos. Creo que están a cargo de Eliana. No sé si me ayudas ahí. Sí, ya. Ya estoy en pantalla. Sí. Sí se ve, ¿verdad? Sí. Bien, como lo estaba mencionando Álvaro, este curso para Perú es gratuito, consta de 11 módulos y bueno, esta sección es la que se van a topar al iniciar este curso. Y bueno, en el primer módulo vamos a ver la introducción a las revisiones sistemáticas y dentro de ello vamos a tener 5 apartados, ¿no? En el primer apartado va a constar a responder esa premisa, ¿no? ¿Por qué utilizar revisiones sistemáticas? Entonces, vamos a abordar
qué es lo que se hace en una revisión sistemática y qué es lo que tiene a favor para que esta sea buena y cuáles serían los beneficios del enfoque sistemático, ¿no? Y también abordamos el tema de las ventajas sobre algunos estudios individuales. Luego pasamos al apartado número 2, que son las preguntas de revisión sistemática. Sabemos, ¿no?, el formato PICO para las revisiones, que va a constar de 4 componentes imprescindibles que muchos de nosotros ya conocemos, ¿no?, que son P de participantes, la I de intervenciones, la C de comparadores o comparaciones, la la O, perdón, de outcomes o desenlaces, ¿no? Entonces, vamos a abordar dentro de este segundo apartado 6 secciones donde vamos a evaluar cada uno de estos parámetros y vamos a tener algo súper genial que van a ser algunas preguntas muy didácticas de opción múltiple para ir practicando y afianzando nuestros aprendizajes. Luego vamos a pasar a una penúltima esfera que va a ser el proceso de realización de las revisiones sistemáticas, ¿no? Cómo se deben seguir las buenas prácticas, incluyendo una serie de pasos concretos, como la revisión en sí, cuáles serían los criterios o qué es lo que se deberían fijar para la editorial y, bueno, la posterior publicación. Y finalmente, en este módulo, vamos a tener un reto introductorio que no va a ser otra cosa más que desafiar lo que aprendiste en este módulo a base de una serie de preguntas que va a constar dentro de una evaluación. Apruebas este módulo en este reto o en esta evaluación y, bueno, ya puedes tener el certificado de este primer módulo. Y adicional, en este primer módulo van a tener recursos informativos que van a ser manuales, y algunos links de otras herramientas bibliográficas que pueden ser de mucha ayuda, ¿no? Entonces, toda la información que van a encontrar acá es completamente gratuita y también algunos manuales son descargables en PDF y los que no, pues están disponibles completamente en línea, así que no hay excusas para aprender bien las cosas desde un inicio. Entonces, esto es lo que vamos a ver, ¿no? Las características claves que debe tener una revisión sistemática, los objetivos que deben ser claramente establecidos, los criterios predefinidos de elegibilidad, cuál será la metodología, ¿no?, que debe ser explícita y también reproducible, la búsqueda sistemática de la lectura, cuáles serían la evaluación de validez para los estudios incluidos, la síntesis y presentación sistemática de los resultados. Vamos a tener esta serie de herramientas, textos, videos y al final, cuando terminen todo el curso en general, van a tener 11 certificados, uno por cada módulo y uno que va a ser general por aprobar todo el curso. Entonces, en el módulo 2 vamos a ver ya la parte, ya adentrándonos a la parte más interesante, que va a ser la redacción del protocolo, ¿no? Entonces tenemos acá 5 esferas. En la primera vamos a ver la introducción a los protocolos, que no va a ser otra cosa más que la justificación de los protocolos, qué es lo que deben incluir en estos y por qué son importantes. En el segundo apartado vamos a ver los componentes claves o la estructura y contenido de lo que sería el protocolo que se maneje. Como este curso es de Cochrane, entonces vamos a ver los componentes de este, ¿no? Finalmente, los criterios de elegibilidad, que ya se mencionan con una parte previa en el módulo anterior, pero acá lo vamos a desglosar y ya ver más a fondo, ¿no? Cuáles serían también los límites de estos. Y finalmente, retando a lo que hemos aprendido en este apartado, pues vamos a tener también una evaluación y finalmente lo que sería el examen, ¿no? Si aprueban, serán acreedores también de un certificado y pueden seguir al siguiente módulo. Bueno, ahora, si no me equivoco,
La presentación la va a continuar el doctor Sergio. No sé si... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver, ya puedo compartir, ¿verdad? Sí, sí, doctor. Gracias. Sí. Ya está. ¿Me dicen por favor si es que se ve? A ver. Ahora sí. Ya, genial. Listo, bueno, buenas tardes con todos. Mi nombre es Sergio y yo les voy a contar un poquito acerca de lo que trata el módulo 3 del curso de Cochrane, ¿no? Entonces, como vieron con Eliana, en los módulos 1 y 2 hablan sobre todo sobre la importancia de las revisiones sistemáticas y luego ya empieza a contarles el proceso de cómo pueden ustedes realizar el protocolo de su revisión sistemática, que es algo fundamental, ¿no? Toda revisión debería tener un protocolo y debería estar publicado. Ahora, a partir del módulo 3, ya nos empieza Cochrane a mostrar cómo son los procedimientos para hacer netamente la búsqueda de estudios, ¿no? Entonces, en este caso, recordemos que las revisiones sistemáticas tienen por objetivo, pues, recopilar toda la información relevante que pueda responder a una pregunta en particular. Entonces, tenemos que hacer una búsqueda de estudios a nivel mundial, ¿no? Y en este módulo lo que van a aprender es acerca de la importancia de planificar y ejecutar adecuadamente una estrategia de búsqueda para responder a una pregunta, ¿no? ¿Y qué cosa vamos a aprender en este módulo? Sobre todo en qué bases buscar, ¿no? Por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que al menos 3 bases de datos deberían ser usadas, nos van a contar cuáles son y cómo podríamos acceder a ellas, ¿no? También a cómo crear una estrategia de búsqueda. Y aquí vienen temas interesantes de qué términos, digamos, escoger para nuestra estrategia, qué tipo de operador booleano, ¿no? Estos AND, OR, NOT, deberíamos utilizar para construir la estrategia y luego cómo gestionar, pues, los documentos que vayamos a encontrar con esta estrategia y cómo hacer el filtro de ellos, ¿no? Porque recordemos que no todos estos estudios van a sernos de utilidad para responder a la pregunta. Y finalmente nos van a también mencionar cuál es el proceso de búsqueda o cómo redactaríamos nosotros este procedimiento de búsqueda en la revisión sistemática, ¿no? Entonces, como pueden ver, algo bastante completo. Ahora, con respecto al siguiente módulo, que es el módulo de selección de estudios y obtención de datos, como pueden ver es el paso siguiente a la búsqueda, ¿no? Ya hemos hecho la búsqueda, hemos creado nuestra estrategia, hemos buscado en diferentes bases de datos, ya tenemos un gran número de estudios que tenemos que finalmente seleccionar para ver cuáles de ellos van a responder a la pregunta que nos hemos planteado. Entonces, en este módulo, los amigos de Cochrane nos van a mencionar a cuáles son los procedimientos a seguir luego de hacer esta búsqueda, ¿no? Y aquí vamos a aprender a cómo plantear criterios de inclusión de estudios. A esto yo le suelo decir el filtro, ¿no? Es como si fuera un gran colador. De todo este gran número de estudios, pues tenemos que elegir aquellos que nos sean de utilidad, ¿no? Entonces, para eso necesitamos poner algunos criterios de inclusión. Luego también nos van a mencionar cómo tener un marco para extraer los datos de los estudios. Y esto es contar con un formulario de recolección de datos, una pequeña ficha de recolección para poder extraer los datos que nos sean de utilidad, como por ejemplo el tipo de estudio, de repente el año de publicación, de repente información más precisa sobre las intervenciones que han utilizado estos estudios, cuáles han sido los comparadores, cuál es el tiempo de seguimiento, entre otros, ¿no? Y también nos van a mencionar algo bien interesante que son soluciones a algunos obstáculos que podemos encontrar en este proceso. Por ejemplo, cuando nosotros extraemos los datos, a veces encontramos datos que son dudosos, parecen no coincidir con el marco general de la información que estemos viendo. Entonces, nos mencionan qué soluciones podríamos tener ante ello, ¿no? Por ejemplo, contactar a los autores, etcétera. También otros problemas frecuentes como, por ejemplo, que los estudios pueden utilizar diferentes unidades de medición para un desenlace, sobre todo numérico, ¿no? Entonces también nos van a mostrar cómo es que podríamos nosotros abordar esos problemas y sus potenciales soluciones. ¿Sí? Entonces básicamente son esos módulos de los cuales les voy a hablar. Y ahora para seguir con el módulo 5 le voy a dar pase a Sender, me parece. Tender. Así es. Ok. Bien, continuando con lo que ya les han ido contando Eliana y Sergio, yo voy a decirles o contarles más o menos de qué va el módulo 5, que habla de la introducción a la calidad
y el riesgo de sesgo de los diferentes estudios, ¿no?, que se usan en las revisiones sistemáticas, sobre todo los ensayos controlados aleatorizados. Este tal vez es uno de los módulos más áridos porque es relativamente extenso. Sin embargo, en este módulo te narra, digamos, parte por parte todos los tipos de sesgo que pueden o que surgen, ¿no?, a través de, digamos, de la elaboración de un estudio, y que estos son relevantes para, digamos, ser considerados al momento de elaborar una revisión sistemática, ya que, como se sabe, incluso también en el grupo, en el curso te reafirma esto, de que si tú utilizas, digamos, malos insumos, malos productos, y lo pasas por un proceso, por muy bueno que este proceso sea, por la mala calidad de los insumos, vas a tener un mal producto. Lo que se denomina como que el garbage in, garbage out, ¿no? Es decir, que si tú pones basura, un procedimiento, un proceso, vas a obtener lo mismo, ¿no? Más basura si es que no sabes seleccionar, digamos, esos insumos. Bien, todo este módulo es en esencia de repente las pautas básicas de cómo utilizar, o en todo caso tal vez es como una especie de prólogo para utilizar o reconocer o hacer un buen uso de la herramienta que es el de Risk of Bias, o de la evaluación de riesgo que utiliza Cochrane. Y en todo caso es la versión más actualizada, que es el ROB2, ¿no?, el Risk of Bias 2. Y bueno, te da más o menos las pautas de cómo reconocer y la importancia de todos estos elementos, ¿no?, del sesgo a través de todo un proceso, digamos, de investigación, y que tienes que saber reconocerlos, ¿no? Dentro de estos están los ya conocidos como el sesgo derivado del proceso de asignación aleatoria, que como ya muchos de ustedes deben de saber, es muy relevante, ya que cuando no se cumple este proceso de aleatorización, de por sí se pueden tener inferencias, digamos, confusas o sesgadas de una investigación, ¿no?, de los ensayos clínicos. De igual forma, te resalta dentro de todo este módulo la importancia del enmascaramiento, tanto de los participantes, así como de los evaluadores, ¿no? Y cómo es que también, o sea, se debe enmascarar tanto la asignación aleatoria, así como cuando se les asigna, digamos, a las personas o a los participantes de un estudio, a los grupos de intervención o de control. El otro, digamos, dominio de sesgo que existe es el de sesgo debido a la falta de datos de desenlace. Esto principalmente cuando, digamos, que no se analiza todos los datos que se han recuperado. Suele suceder en todo caso o que solamente, es común, mejor dicho, que en los diferentes ensayos controlados aleatorizados no se analicen muchas veces algunos datos por la pérdida de seguimiento, o por las, digamos, por conveniencia en algunas ocasiones, digamos, de ciertos desenlaces de interés, ¿no? Entonces te informa en esta parte de la importancia del análisis de intención a tratar versus el análisis por protocolo, ¿no? Y cómo es que incluso también en ciertas circunstancias se debe de hacer ambos procedimientos para hacer cierto contraste, y de repente esto le da mayor fortaleza y credibilidad a los diferentes estudios, ¿no? Otra cuestión importante, otro tipo de sesgo en todo caso, es el que se produce en la medición de los desenlaces, ya que cuando las personas, que generalmente son los cuidadores o en todo caso el personal de salud, ya sea médicos, enfermeras, reportan la evolución de los desenlaces de las intervenciones, cuando estos no se realizan de forma ciega, pueden sobreestimar o subestimar, digamos, las mediciones que se quieren o que se están midiendo en el estudio, ¿no? Y finalmente, también nos habla bastante de lo que es el sesgo debido a un informe selectivo, ¿no?, lo que se conoce también como sesgo de publicación, cuando no se toman, digamos, todos los desenlaces de interés, o incluso solo ciertos estudios, al momento de comunicarlos, ¿no?, de tal forma que nos pueden inducir a tener, digamos, conclusiones lejanas a la verdad o a la realidad, a los hechos, ¿no? En realidad, hablar de sesgos de repente podría dar incluso para todo un debate de solo una exposición o simposio, ya que es muy, muy, muy interesante y extenso también. De hecho, tal vez en un futuro podríamos conversar o debatir las posiciones, ¿no?, que existen entre los dos instrumentos, tanto del ROB 1 y el ROB 2,
para ver que si bien es cierto el ROT 2 es una versión tal vez más completa, más actualizada, en la práctica puede ser más difícil de evaluar que el ROP 1, ¿no? Y de eso también hay estudios. En general creo que tal vez la forma en la cual se explica todo lo relativo a los sesgos o la evaluación de sesgos en este módulo es muy interesante y de verdad vale la pena llevarlo dentro del curso. Bien, ahora le doy pase a nuestro siguiente compañero para que pueda exponer lo relativo al módulo 6. Ah, Mario, ¿no? Hola, Sí, Mario. sí. ¿Qué tal, Mario? Ya, listo. Buenas tardes con todos. Me corresponde hablar lo relacionado con el módulo 6, que viene a ser lo del análisis de datos. ¿No? Entonces, hasta este punto, como ya han podido ver, ha ido avanzando desde la parte de la búsqueda, la parte del análisis de sesgo para los estudios incluidos. Entonces, llega en este punto en el cual parte de los efectos, ¿no? Entonces, una primera sección de este módulo habla sobre cómo presentar los efectos de estudios individuales, ya que todos los estudios, independientemente del diseño que estos hayan tenido, han implicado ya sea que una intervención o una exposición haya generado un efecto. Entonces, ¿cómo se puede expresar ese efecto? ¿Cómo se puede medir ese efecto? ¿No? Entonces, presentan lo que viene a ser según el tipo de variable, si pueden ser ya sea cualitativos o cuantitativos, cada uno con sus medidas específicas, ¿no? Entonces, este curso, bueno, en esta sección se hace énfasis en cuándo usar cada uno, las ventajas y desventajas que tienen uno respecto a otro, o dentro de ellos entre sí. Y sobre todo, cómo interpretarlos según los estudios en los que los podamos encontrar. Ahora, esta parte de acá es importante porque lo continúan luego con lo que viene a ser el metaanálisis. En esta parte presentan sobre todo lo que tiene que ver con metaanálisis. Entonces empiezan a hablar de cuándo es relevante hacer un metaanálisis, los pasos para la elaboración de un metaanálisis que hay que tener en cuenta, la evaluación de la heterogeneidad, ya que no necesariamente nos vamos a quedar con la medida de asociación o medida de efecto, sino hay otros factores que debemos tomar en cuenta para la interpretación de estos resultados y ver qué tan generalizables pueden ser o no. Asimismo, también se mencionan otros tipos de estudios, ya sean los ensayos cruzados, los estudios con más de 2 grupos, los ensayos con asignación al azar o estudios no aleatorizados. Y en cada uno de ellos se analizan cuándo es posible o no incluir estos datos dentro de un posible metaanálisis que se quiera lograr. Eso es lo correspondiente al módulo 6 de análisis de datos. Mientras que en el módulo 7, sobre interpretación de los hallazgos, va a empezar hablando sobre 2 puntos. Uno de ellos es sobre los intervalos de confianza y cuál es la utilidad que tienen esto específicamente dentro de los mismos metaanálisis. Acá se aborda un poco el concepto sobre significancia estadística y hace énfasis en que debe diferenciarse de que a veces que no haya significancia estadística no quiere decir que haya no efectos, ¿no? Entonces profundiza en esa diferencia. También resalta qué importante es considerar con una diferencia mínimamente significativa, y también habla cuándo nos encontramos ante el no efecto, ¿no? Entonces, esto de acá lo vamos a ver luego cuando en la parte de grade, que es la parte final de este módulo, bajo el nombre de lo que es imprecisión. Por otro lado, también se evalúa lo que se menciona o se profundiza sobre lo que viene a ser el riesgo de sesgo de publicación, ¿no? Que en las revisiones sistemáticas lo vamos a encontrar bajo la forma de los funnel plot, que es la forma gráfica de expresarlo o de resumir esto, ¿no? Entonces, en esta sección el módulo va a hablar sobre qué implica un funnel plot, cómo interpretarlo y sobre todo cómo lidiar con él. Y ya que uno de los puntos importantes luego es cómo interpretarlo, no necesariamente es algo negativo, o también sería cuestión de analizar cada situación en particular y no necesariamente dar algo por sentado, sino cada revisión, cada contexto es diferente. Entonces es necesario comprender el trasfondo de esto para
que cada revisión que se lea o que se quiera realizar se interprete de manera particular. Ahora, este módulo de acá finaliza haciendo una introducción bastante general a lo que viene a ser Grade. Como el método estándar, por así decirlo, para la valoración de la certeza de evidencia, que cada vez está siendo más adoptado por las instituciones elaboradoras, sobre todo de guías de práctica clínica. Entonces, destaca un poco por ese lado su importancia o la utilidad que tiene hoy en día, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto? Más o menos, ¿cómo funciona? A través de cinco parámetros, el riesgo de sesgo, como se mencionó en el módulo tras anterior, lo que tiene que ver con la inconsistencia, que se evalúa en función a la heterogeneidad, como lo mencionamos en el módulo anterior. Indirectness, no encontré la traducción correcta, pero hace énfasis en analizar si las preguntas pico de los estudios individuales coinciden entre sí. Asimismo, la imprecisión, que como lo mencionamos justo en esta parte de acá, tiene que ver con los intervalos de confianza, pero no de los estudios individuales, sino del estimador global. Toma en cuenta también el riesgo de sesgo de publicación, y en función a estos factores es que va a determinar la certeza de la evidencia, ¿no? Lo que ya se puede ver quizá en la próxima sesión. Y eso es lo que corresponde a estos dos módulos. Chévere, Mario, gracias. Listo. Bueno, hola nuevamente. Conmigo vamos a ver el módulo 8. ¿Sí se escucha, verdad? ¿Se escucha? Ok. Sí. Listo. Entonces, el siguiente módulo ya nos habla acerca de cómo redactar el informe de la revisión. ¿Sí? Disculpen, una consulta. ¿Sí se logra ver la pantalla? Ahí Sí, sí, está. sí. ¿Sí? Sí. Ok. Gracias. Listo. Entonces, con respecto al informe de la revisión, en este módulo vamos a abordar lo siguiente, ¿no? Bueno, los oradores de Cochrane nos mencionan cómo redactar cada una de estas partes, y sobre todo también nos dan unos alcances sobre cómo presentar los resultados. Básicamente el módulo, quizás la parte más importante del módulo, gira en torno a la tabla SOF también, ¿no? ¿Qué es la tabla SOF? Es una tabla de resumen de evidencias, en inglés llamada Summary of Findings, ¿no? Es una tabla que resume básicamente los hallazgos de la revisión sistemática para cada uno de los desenlaces, ¿no? Entonces, aquí ya vamos enlazando algunos conceptos que hemos visto en los módulos previos de, por ejemplo, en la redacción del protocolo, qué tipo de desenlace es el que nos importa más. Entonces, es el desenlace que tendríamos que mostrar en la tabla SOF, por ejemplo, ¿no? Además de eso, pues vamos a aprender también a redactar el resumen para la revisión sistemática, los resultados, la discusión y la conclusión, ¿no? Como les mencionaba, pues básicamente nos dan algunos alcances sobre qué debería ir en cada uno de estos puntos. Por ejemplo, en la parte de la discusión, hablar sobre los beneficios importantes y los daños que hayamos nosotros encontrado, cómo hacer este contraste con estudios anteriores y entre otros, ¿no? Entonces, básicamente, como les menciono, este módulo se centra bastante en presentar la información y en darle bastante énfasis al uso de esta tabla SOF, que inclusive hay estudios que están viendo, comparando revisiones que tienen y no tienen tabla SOF, y se está viendo que el uso de estas tablas realmente tiene un impacto en poder encontrar la información más rápidamente y de forma más clara, ¿no? Entonces, un módulo súper importante para tomar en cuenta en el cursito. Y listo. Entonces, le doy pase a Gandhi con el módulo 9. A ver. No, en realidad soy yo. No, A ver, sí. Bueno, a ver, continuaremos con el módulo 9. Este tal vez es un módulo bastante interesante desde el hecho de que llama la atención de por qué en realidad tal vez se debe hacer un análisis completo, no solo de la parte, digamos, de los desenlaces, ¿no? O sea, de la efectividad de lo que se busca en como los principales outcomes en salud, ¿no? O en la salud individual de las personas, ya sea en diferentes medios, ¿no? Y nos hace tal vez tres puntos importantes que puedo rescatar de ese módulo. Son la alusión de que recordar que tenemos siempre recursos limitados en cualquier sistema de salud, e incluso en de los países más desarrollados siempre va a haber recursos limitados, y que estos por lo tanto deben de ser
invertidos de la mejor forma posible. Y bueno, tal vez algo que algunos conocen y otros no tanto, y siempre es bueno tener en cuenta, es el coste de oportunidad, ¿no? De que cuando tú inviertes algún recurso, por lo general dinero, dejas de invertir en otra cosa, ¿no? Y por lo tanto, tienes que ser muy consciente de que cuando tú inviertes en cierta intervención, dejas de hacer otras cosas, ya sean otras intervenciones o de repente costear otro tipo de recursos dentro de un sistema de salud. Es algo que tiene que ser que es importante, ¿no? Y esa es tal vez la razón principal por la cual se debe considerar en la evaluación de la efectividad, ¿no? Que es a lo que apuntan las revisiones sistemáticas. Y que por otro lado, no basta con saber la efectividad, digamos, de las intervenciones, sino que también saber el coste y cómo se aunan estos dos bloques, ¿no? Tanto la parte económica como la parte de los resultados, ¿no? En salud. Y bueno, de que algo que también te recuerda, o en todo caso te enseña este módulo, es cómo suceden las decisiones, digamos, en salud, ¿no? Por los tomadores de decisiones de salud. Que si bien es cierto, uno de los pilares es evaluar la efectividad de las intervenciones, otra también es la perspectiva política y del dinero. Y que esta también, dependiendo de quién sea quien toma la decisión, va a variar. No es lo mismo la decisión que se toma a partir de un jefe de un hospital o del jefe de un departamento o de un consultorio, que la toma, digamos, a nivel de un sistema de salud, ¿no? Una toma macro o política. Entonces, eso es algo bastante interesante y tal vez algo que de verdad me llamó mucho la atención y de repente es un pilar de todo este módulo, es cuándo reconocer que las revisiones sistemáticas de Cochrane o en general cualquier revisión sistemática debería de estar acompañado también, ya sea como un objetivo secundario o incluso como un objetivo central de una revisión sistemática, la evaluación económica. Y nos habla de este algoritmo para evaluar, ¿no? En qué situaciones, ya sea desde la planificación o luego incluso desde la lectura o análisis, digamos, de una revisión sistemática, qué resultados, en todo caso, qué datos o información se va a tener, digamos, de una revisión sistemática. Entre esto, por ejemplo, te habla de se tiene que considerar el efecto incremental esperado, o sea, es decir, o sea, el efecto añadido en los resultados en salud, y que por otro lado también el coste incremental esperado, ¿no? Y que en base a estos dos, digamos, elementos, se puede establecer qué tan prioritaria es la consideración para ejecutar una revisión sistemática de la evaluación económica a la par de la revisión de la efectividad. Y bueno, como aquí se ve en la fila número 6, cuando se tiene un efecto incremental esperado y que es pequeño, y cuando el coste incremental es probablemente alto, es en estas situaciones donde es, digamos, bastante prioritaria la necesidad de evaluar la parte económica, ¿no? Bueno, también nos hace un comentario general, ¿no? De cómo es que la evaluación económica a veces no solamente son datos de dinero, ¿no? Que podría ser solamente los costes individuales, sí, y que cuando, o en todo caso, que es mejor tener, a pesar de que muchas veces los datos no dan para esto, las evaluaciones económicas completas, que tienen que ver más con la costo-efectividad, la costo-utilidad y el costo-beneficio. En definitiva, tal vez este es un prólogo muy interesante a este módulo, para que te da a entender cómo por qué es tan necesario todas las revisiones sistemáticas y más aún cuando éstas se enganchan a la parte económica, porque así ya se tiene un enfoque más global de las decisiones que se tienen que tomar en respecto a las intervenciones, ¿no? Y bien, ahora sí te toca, me parece, a Gandhi, con el módulo número 9 o 10. Chévere, gracias. Uy, no sé si Gandhi pudo llegar, creo que estaba con un problemita. A ver, Gandhi, si estás por ahí, chévere. Si no, yo puedo resumir también los otros módulos. Hola, Gandhi, sí, creo que ya prendiste el Buenas micrófono. tardes, ¿me logran escuchar? Buenas tardes. Sí, Gandhi, hola. Sí, se te Gracias, escucha. gracias, Álvaro.
Un momentito, por favor, ¿me puedes ayudar con la proyección? Tengo problemas ahorita con mi PC, Eliana. Buenas noches, me voy presentando nuevamente. Mi nombre es Gani Dolores. En este momento vamos a hacer un pequeño resumen de lo que se ha comentado acerca de los módulos realizando dentro del curso de Cochrane, ¿no? Y es un espacio, una oportunidad para poder nosotros compartir y también abordar mayores conocimientos y posicionamiento para la toma de decisiones. Este módulo del número 10 habla específicamente de análisis en redes, ¿no? O network metaanálisis, también conocido con ese mismo nombre, y tomado ese sentido, siguiente por favor, como un abordaje desde una parte de conceptos generales, en las cuales se hablan de técnicas que permiten comparar 3 o más simultáneamente en un solo análisis, ¿no? Y también, ¿no?, que lo que se logra combinando evidencia directa dentro del mismo estudio de los estudios, pero también evidencia indirecta de los estudios, ¿no? Y esto se desarrolla dentro de los ensayos aleatorizados. No, ahora es importante también tener en cuenta que en esta primera gráfica que pueden ustedes visualizar, representamos en la gráfica, en la A, letra A, ¿no?, las comparaciones, primeramente 2 comparaciones directas aisladas, en las cuales una compara el tratamiento B frente a A y otra con el tratamiento C frente a A, ¿no? En la figura B, la B en este caso, se presentan las 2 comparaciones directas anteriores que se mencionó, que se incorporan a una revisión sistemática, es decir, allá como lo que conjuntamente estos dos miembros como tal, permitiendo ya obtener una comparación indirecta, que se ve ya marcado como C frente a B, a partir de un comparador común que es el A, ¿no? Y finalmente en el C, en el último, se presentan 3 comparaciones directas. Las 2 presentes de la figura B anterior, más una que compara el C frente al B, ¿no? De una comparación indirecta y una comparación directa de las flechas en direcciones opuestas, ¿no? O, por ejemplo, la comparación C frente a B, permite obtener una comparación. Entonces, a grosso modo, es lo que un poco nos relata parte de este módulo número 10, pero también detalla aspectos como, por ejemplo, los supuestos requeridos para el metaanálisis, ¿no?, que es dentro de lo que es los factores de la transitividad, que prácticamente se explican dentro de del segundo gráfico que les mencioné, que lo podemos extender ahora en una de las preguntas posteriores para no sobrepasarnos el tiempo. Pero también nos van a hablar este capítulo acerca de la planificación y realización del network metaanálisis y comprensión de sus resultados. Estas comparaciones de múltiples intervenciones que existen, también su misma estructura en la red y realizar para el network metaanálisis, evaluar la confianza en los resultados de un network metaanálisis. Así como en las revisiones sistemáticas que se han realizado con metaanálisis, tienen criterios para poder nosotros tener su certeza, en las cuales nosotros evaluamos y analizamos ciertos criterios. Similarmente, en network metaanálisis se tienen estos espacios de trabajo de análisis, ¿no? Claro está que dentro de Cochrane destina solamente en el módulo 10. Y vale aclarar también, es un tema que necesita mucho más espacio, sobre todo desarrollarlo en su plenitud, ¿no? Y para poder quizás ser un poco más experto, se podría decir, o por lo menos manejar moderadamente el tema, ¿no? Y finalmente, las consideraciones para la redacción, que también es importante, como ven en los capítulos anteriores, ya se ha visto, por lo menos después ya de la presentación de en revisiones sistemáticas y metaanálisis, ya vemos cómo es la parte de la presentación como tal, es decir, cómo se va la redacción hacia la externa, ¿no? Y ya nos da pautas, Cochrane, qué es lo que debemos de incluir dentro del protocolo y la revisión final. Este es un grafiquito que se sacó del mismo, al igual que el otro gráfico de un estudio en la cual explicó cómo es la lectura o la interpretación
Y solo lo he puesto con la intención de que podamos ver gráficamente, muy sutilmente, en el sentido de que el grosor de los círculos, ¿no? Las líneas también, en este caso hay algunas que son mucho más delgadas, incluso hay gráficos donde se podría evidenciar que las líneas que cruzan son mucho más gruesas y estas tienen una parte comunicacional, ¿no? Igual, si los círculos son mucho más anchos o más gruesos, también tienen otro lenguaje comunicacional, el cual significa que existe una mayor cantidad de personas o individuos, ¿no? Que están dentro de los participantes para el estudio. ¿No? Esto es el al módulo 10, que solo abarca el metaanálisis de redes. Por favor. El módulo 11 ya es el último módulo de la revisión que se realiza en Cochrane y habla acerca de las equidades en salud para las revisiones sistemáticas. Y esto es un tema transversal, ¿no? ¿En esto qué quiere decir? Que es un tema que tiene y debe ir amarrado en un sentido estricto para finalmente las tomas de decisiones y recomendaciones que se puedan dar en espacios de ciencia, ¿no? De su análisis como tal. Siguiente, por favor. Y es que esta situación engloba poder considerar a muchos aspectos y entes dentro del trabajo de personas que tienen que estar involucrados en el proceso de toma de decisiones. Es decir, con ejemplos, los pacientes, por ejemplo, son unas personas que deben estar incorporadas dentro de estos espacios de discusión, de toma de decisión, de participación, ¿no? También criterios que considerar específicamente también dentro de lo que aborda las casuísticas en las personas, es sus condiciones, ¿no? La parte de la pobreza, el nivel socioeconómico, la religión, la raza, son diversos aspectos del contexto externo de las personas que se necesitan tomar en cuenta para nosotros también abordar mejor el problema. ¿Sí? Este módulo aborda dentro de sus generalidades la equidad de salud, la división de Progress Plus, que es parte de lo que mencionaba con respecto a los criterios a tomar en cuenta, ¿no? También justificación de las inclusiones en la equidad en salud, es decir, ¿por qué tomar en cuenta la equidad en salud en este entorno de toma de decisiones, ¿no? Es importante, por ejemplo, la mortalidad o morbimortalidad que podemos tener en diferentes poblaciones no son las mismas, depende de dónde vamos a abordar o qué es lo que queremos realizar en diferentes tipos de aspectos poblacionales. También la evaluación de la equidad en salud dentro de una ERE, ¿no? ¿Cómo se evalúa como tal esta denominación? También tenemos ahí dentro una estructura PICO, que ya nos explicó la búsqueda, también hacemos una descripción de la búsqueda, la extracción, la valoración y síntesis de evidencias y la tabla de resúmenes de hallazgos, ¿no? Una tercera parte es con respecto a la equidad en salud, que nos lo enfoca como para el conocimiento, un abordaje dentro del conocimiento como tal, y consideraciones como es que se debería de involucrar como tal para dentro de la fuente de conocimiento, ¿no? Y finalmente las consideraciones para la redacción. Como les mencionaba anteriormente, estos últimos tópicos ya tienen en la parte última del módulo las consideraciones para redactar, en este caso para el protocolo. Esos serían los dos módulos, estimados amigos. Gracias. Gracias, Gandhi. Gracias también a todos los que han estado dejando sus preguntas. Ahora pasamos a la parte de resolución. Para aquellos que ya han llevado este curso, pues la idea es que sea como un recordar de los temitas del curso, porque a veces ya uno lo lleva hace semanas y no se acuerda. Y bueno, que sirva también para que recuerden las dudas que han tenido, ¿no? Y para aquellos que aún no lo han llevado, que eso también les sirva, por favor, como motivación para que lo puedan llevar. Ahí hemos puesto los links ya en el Facebook Live y en el Zoom, por si acaso, para quienes todavía no lo han completado. Ahora vamos a pasar a responder algunas preguntas. Pueden seguir dejando sus preguntas, incluso pueden hacer comentarios sobre lo que vamos discutiendo por aquí. La idea es que esto sea más como un coloquio, esta parte final. Eliana, ¿nos ayudas, por favor? Sí, como habrán podido ver, es un curso bastante bueno y bueno, tiene bastante información, ¿no? Y las recomendaciones es que puedan tener también un cuaderno de apuntes o tener sus resúmenes ya sea a mano o virtual.
para los que pensaron que quizá el curso era muy fácil y para los que llevaron el curso y se toparon con algunas dificultades a medida que avanzaba el módulo, ¿no? Y bueno, para aquellos que tienen algunas preguntas, voy a leer y dar el pase con las preguntas que hemos recibido hasta el momento. La pregunta número 1 es, ¿qué es la transitividad en metaanálisis en red? Y invitamos para que pueda responder Gandhi. Gandhi, estás con el micro silenciado, creo. Ay, gracias Álvaro. Gracias. Ahora sí. Dentro de esta pregunta que se nos detalla respecto a la transitividad, y es que tiene que ver mucho en el gráfico que se le había puesto anteriormente, sobre todo en el segundo gráfico donde hacía el triángulo como tal, para ver la relación indirecta. Cuando nosotros, si lo podemos proyectar sería genial, Eliana, pero lo que quiere dar cuenta es que la intervención de comparación común que existe dentro de una cabeza, en este caso fue, por ejemplo, la letra A o el tratamiento tal X, ¿no? Permite una relación transitiva para un lado, para la B, como para la C, ¿no? Y esta relación transitiva que existe para ambos espacios laterales es lo que se puede escribir sistemáticamente, o se relaciona posteriormente también que exista esta evidencia indirecta, esta relación indirecta entre B y C, en la parte inferior del círculo, ¿no? Entonces, esta cualidad que poseen como tal dentro de las relaciones de transitividad es muy importante tenerla en cuenta, porque dentro de los puntos que aborda Cochrane justamente para desarrollar las condiciones para las network metaanálisis o metaanálisis en red, ¿no? Ahora, lo que también, cómo se da lectura de esto, nos dice Cochrane, el efecto que tiene B y C, que está en la parte inferior, ¿no? Es igual al efecto que tiene B entre A, y también el efecto que tiene C frente a A, ¿no? Entonces, de esta manera es las propiedades que detalla Cochrane en sí dentro del módulo final para las revisiones sistemáticas. Ahí solamente agregar que este supuesto de transitividad debería ser cumplido, y muchas veces hay algunas revisiones, hay algunos nuevos metaanálisis que lo que hacen es no darte la información suficiente, ¿no? Por ejemplo, no te dan la información suficiente sobre las dosis del fármaco A, ¿no? En el ejemplo que ha colocado Gandhi, no te dan las dosis que han usado, entonces puede que los estudios que han comparado A contra B hayan usado ciertas dosis para A, y los estudios que han comparado A contra C hayan usado otras dosis de A. Entonces no se cumpliría con ese supuesto de transitividad, y el metaanálisis en red pues no sería poco creíble el resultado, ¿no? Lamentablemente, los últimos años, este último año sobre todo, debido a que ya los distintos programas estadísticos tipo R, Stata, tienen formas sencillas de comillas, de hacer metaanálisis en red, están comenzando a publicarse metaanálisis en red no del todo bien hechos, ¿no? Y incluso algunos bastante malos, ¿no? Entonces, una vez más, es necesario que entendamos los sesgos que puede haber y podamos realizar una buena lectura crítica de los metaanálisis en red. Sí, totalmente de acuerdo con eso, Álvaro, y recordar que este es uno de los puntos que toma en cuenta los metaanálisis en red, ¿no? Entonces tenemos mucho más criterios que también hay que evaluar y analizar detalladamente para continuar haciendo un metaanálisis en red de calidad, ¿no? Chévere. Ahí, bueno, quienes quieran pueden comentar también por el escrito, pueden prender el micrófono si están como panelistas, y vamos acabando una pregunta y comenzando con la otra, ¿no? Entonces, pasamos a la siguiente. No sé, Eliana, ¿tú las tienes o si no? No, yo los leo. Ah, ya, ahí está colocando. Ahí está.
Ya. Esta pregunta que está colocando Eliana es ¿cómo se puede incluir a la equidad en las revisiones sistemáticas? Es interesante, ¿no? Porque eh, este curso tiene este módulo 11 que lo han agregado después todavía, que está ahora, bueno, ya está ahí agregado, que es sobre equidad, ¿no? Y es interesante porque es algo en lo cual tal vez algunos no pensamos, pero es algo que ya, por ejemplo, ahora con el tema de las vacunas nos está chocando, ¿no? Porque, por ejemplo, una de las aristas de la equidad es, ¿qué pasa si solamente tienes estudios hechos en población caucásica, el típico, ¿no? Como que hombre blanco? Los resultados serán aplicables para otras poblaciones con diferente genética, con diferentes sistemas de salud, porque los sistemas de salud son diferentes, con diferentes indicadores de pobreza, educación, etcétera. Y ahí viene una cuestión que hay que ir reflexionando cuando hacemos y leemos una revisión sistemática, ¿no? ¿Y cómo se puede incluir la equidad en una RS? En este módulo te lo explica bastante bonito. Por ejemplo, porque son varias formas. Por ejemplo, una de ellas es discutir eso, ¿no? Ok, desde mi pregunta pico voy a plantear, ok, si estoy viendo, por ejemplo, vacunas para COVID, ¿no? Ok, tengo suficientes estudios que tomen poblaciones representativas de Latinoamérica, de Sudáfrica, y creo que si es que no tengo esos estudios en esas latitudes, creo que va a ser diferente ahí, porque puede que el contexto sea diferente, puede que, por ejemplo, acá si nos piden tener una vacuna a menos 70 grados centígrados, sea más fácil que se rompa esa cadena de frío que en otros lugares, y por tanto esto disminuya al final la eficacia de la vacuna, ¿no? Porque sabemos que perdón, la efectividad, ¿no? De la vacuna, porque sabemos que en condiciones reales esto de contexto importa mucho, ¿no? Entonces, sí, se puede incluir y sí es importante ir pensando en esto de equidad cuando se está haciendo y leyendo una revisión sistemática. No sé si alguien más tiene algún comentario aquí o pasamos a la siguiente. Ok, si no pasamos. Ajá, esta lo habíamos asignado a alguien, ¿no? Ah, cierto. Bien, bueno, al igual de lo que sucede, digamos, con otro tipo de estudios, porque, bueno, al fin y al cabo una revisión sistemática es también un estudio, no es, digamos, mandatorio o obligatorio que quienes escriben el protocolo de una revisión sistemática o de un estudio en general sea necesariamente un autor del paper, es decir, del informe o del producto, ¿no? De la investigación. Ya que, como ustedes saben, existe para eso una norma internacional de la International Committee of Medical Journal of Editors, bueno, que te da, digamos, básicamente 4 criterios que se tiene que cumplir para que una persona pueda ser considerada, digamos, autor de un artículo, ¿no? De una investigación. Y bueno, básicamente, digamos que tiene que cumplir lo primero, que es realizar una contribución sustancial, tanto en la concepción, el diseño, la obtención o la interpretación, análisis de los datos. Entonces, en ese primer criterio, si tú fueses el que ha elaborado, digamos, el protocolo, tendrías parte de ese criterio, ¿no? Pero no habrías participado en lo demás. Pero ese es un criterio. El segundo criterio suele ser el haber redactado un manuscrito y hacer la revisión crítica de este con aportes sustanciales. El tercer criterio es dar la aprobación final de esta versión que se publica. Y el cuarto es asumir la responsabilidad, ¿no? Frente a otros, sobre los aspectos que se han escrito en un artículo o manuscrito. Entonces, lógicamente, si tú solamente cumplirías al haber diseñado, digamos, el protocolo, solo la primera parte, un solo criterio, y no tienes los otros tres, lógicamente no podrías ser autor, ¿no? Entonces no habría una obligación desde ese punto de vista. Sí, creo que sí queda claro.
Ajá, esto creo que le iba a responder Sergio. Sí. Pero antes de eso creo que hay una manita levantada. Mm, Por cierto, tenemos manitos levantadas. Ahí, sí, sí, si tienen algún comentario o algo, estamos leyendo el chat también, así que Fresh, ahí podemos leer lo que dicen y hablar sobre eso también, ¿no? No se preocupen que sí tenemos registradas todas las otras preguntas que están Sí. colocando por ahí y ahora Juan, las si contestamos. deseas hablar también tienes audio, no hay ningún problema. Hola, sí, que justo quería comentar sobre el tema de la parte de las dos preguntas anteriores, era sobre el módulo de equidad. Me parece interesante que las revisiones las utilicen ahora y me parece quizá un punto importante, por ejemplo, que son tantos aspectos que pueden influir, ¿no?, en la elección o en dónde debo de considerar. Por ejemplo, si hablamos de vacunas, y es un contexto latinoamericano, o sea, hay tantos de repente características que nos puede diferenciar otros contextos, ¿no? Pero a veces es bueno tener, no sé cómo definirlo, pero un conocimiento de repente en base a qué características realmente son las, de alguna manera, pertinentes a analizar para decir que nuestro contexto bajo estas variables deben de analizarse o deben de tomarse en consideración, ¿no? Porque si definimos población o definimos comunidades, hay muchas, digamos, características que pueden de alguna manera definirlas, ¿no? Puede ser por el tema de ingresos, tema de localización geográfica, puede ser el mismo tema de aspectos culturales. Entonces, creo que es a veces necesario no solamente tener en cuenta, digamos, todo ese espectro, sino que para el problema que se esté estudiando, qué variables de repente de contexto son las que más van a ser necesarias rescatar o tener en claro, ¿no? Sí, Juan, bastante cierto, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y esto va a cambiar, ¿no? De una intervención para otra. Para vacunas serán unas variables, para fármacos serán otras, para cierto fármaco puntual serán otras, incluso muy diferentes, ¿no? Y esto sí requiere bastante de una visión de gente con experiencia, no solamente en investigación, en la parte clínica, sino ya en gestión, en la realidad de salud pública de cada contexto, ¿no? Eso sí, nos amplía bastante más las necesidades. Y de hecho, el punto de partida que te pone Cochrane es esta lista, no me acuerdo, creo que es Progress Plus, esta lista de algunos ítems que hay que ir viendo, ¿no? Por ejemplo, no sé, uno de los ítems incluye estado socioeconómico, ¿no? Y te ponen a preguntar, ¿el estado socioeconómico influirá en que esa eficacia que estoy reportando o encontrando en el metaanálisis sea diferente en otros contextos? Y te reúnes con gente que sabe sobre ese tema y sacan una conclusión, ¿no? Y así para cada uno de los subítems de Progress Plus, ¿no? Es por lo menos una de las rutas sistemáticas que plantea Cochrane, ¿no? Pero sí, es muy importante ir teniendo en cuenta estas cuestiones e ir debatiéndolas e ir reflexionándolas. Bien, entonces pasamos con la siguiente pregunta. Es para el doctor Sergio y es la siguiente. ¿Se puede realizar una revisión sistemática con pocos estudios disponibles? Claro, sí, es una pregunta bien interesante, en verdad, porque a veces no nos ponemos a pensar si realmente habría que hacer o no habría que hacer una revisión sistemática, ¿no? Esto, en mi opinión propia, parte de también una búsqueda de estudios previa y de conocer el campo o conocer más acerca de la pregunta que se quiere responder, ¿no? Con ese background nosotros podríamos de repente plantear una pregunta para responder con una revisión sistemática. Por ejemplo, ¿cuándo sí se necesitaría una revisión sistemática? Si nosotros conocemos que hay estudios, quizás que tienen resultados contradictorios, ¿no? Para cierta intervención, por ejemplo, ¿no? Sabemos que esta intervención ha funcionado en este estudio, pero en esta no ha mostrado mayores beneficios. Entonces, ¿qué está pasando, no? Ahí sí puede ser útil poder contar con todos los estudios disponibles para finalmente dar una respuesta a cuál es el efecto, ¿no? Si es que una intervención es mejor que el comparador o no. Ahora, hay escenarios en los cuales también depende mucho del contexto. Por ejemplo, hay una revisión sistemática que se publicó aquí en Perú, una revista del INS,
que era sobre el dióxido de cloro y sus derivados para prevenir o tratar el COVID, ¿no? En este caso, por ejemplo, la revisión que se realizó no encontró ningún estudio, ningún ensayo clínico que responda a la pregunta. Ahora, ¿esto se debía hacer? ¿No se debía hacer? Es una pregunta interesante, ¿no? Hay quienes informan de que sí se debería haber hecho porque necesitamos informar acerca de la evidencia disponible al momento. En este caso, por el contexto, era necesario poder contar con esa información y saber que realmente no hay estudios con, digamos, la validez necesaria que avale resultados sobre el uso de dióxido de cloro, ¿no? A pesar de que la revisión no encontró ningún estudio, de todas maneras, esta información era útil necesariamente por eso, para informar de que realmente no había un sustento científico detrás del uso del dióxido de cloro, ¿no? Ahora, una cosa es hacer la revisión con pocos estudios y quizás una siguiente pregunta que nos podemos hacer es si es que deberíamos metaanalizarlos. Quizás por ahí hay ciertas confusiones, ¿no? Si es que nosotros encontramos en una revisión que tenemos, por ejemplo, 2 estudios. Ahora, ¿deberíamos hacer el metaanálisis? Pues en ese caso hay que evaluar bien si es que los estudios son comparables, por ejemplo, y qué tanto beneficio habría con hacer ese metaanálisis con solamente 2 estudios, ¿no? Podemos poner a debatir sobre eso y si es que, por ejemplo, esos estudios fueran de mala calidad, entre comillas, pues también otra vez, ¿no? Deberíamos hacerlo, estamos mostrando un resultado con bastantes sesgos. Entonces, en esos casos, puede que no sea útil hacer un metaanálisis, pero sí mostrar la evidencia mediante una síntesis cualitativa. Entonces, básicamente es lo que podríamos conversar sobre esa pregunta. No sé si es que alguien realmente tiene algún otro comentario. ¿No? De acuerdo a lo que dice Sergio. Y de hecho, el mismo Cochrane saca revisiones que no encuentran ningún estudio. Y lo hace porque tiene sentido, ¿no? O sea, ok, tú haces una revisión porque no sabes realmente si hay estudios o no hay estudios. Porque tal vez, ok, ninguno de tus colegas conozca un estudio, pero si te metes a buscar realmente ves que en una revista casi olvidada de la India había un estudio ahí publicado, ¿no? Y obviamente no es que la gente sepa de ese estudio a priori, ¿no? Así que sí, es importante si tú tienes alguna pregunta para tomar una decisión, se puede hacer la revisión sistemática y si no encuentras ningún estudio, sigue siendo un resultado. Igual lo puedes publicar, como ya hay el ejemplo que contó Sergio del dióxido de cloro y otros ejemplos de varias cosas que hace Cochrane otras revisiones publicadas en revistas también, ¿no? Entonces no hay ahí un impedimento. Bien, entonces pasamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es para el doctor Álvaro. Es la siguiente. ¿Qué otros repositorios existen para protocolos de revisiones sistemáticas? Ajá, ya hay solamente de manera puntual, ¿no? Cuando uno hace una revisión sistemática, tiene que primero poner a disposición de todo el mundo el protocolo, ¿no? Es una práctica científica habitual y es lo deseable, ¿no? El lugar donde usualmente cuelgas tu protocolo antes de hacer tu revisión es un repositorio que se llama Próspero. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Que últimamente, bueno, sobre todo hace algunos meses, como Próspero estaba demasiado concentrado en revisar los protocolos de todo lo que había en cuanto a COVID y otros temas, como que se saturó. Entonces, Próspero, que no es que tú mandes el protocolo y ya te lo subas, sino que hace una pequeña revisión. Próspero pues estaba demorando mucho, así que muchas personas decían, bueno, se va a acabar mi presupuesto para esa investigación o los plazos límites que yo tengo, y Próspero nada, no me responde durante meses. Entonces se puso un poco más de moda los repositorios de cada universidad, ¿no? No sé, por ejemplo, los de Oxford colgaban sus protocolos en sus páginas web de sus propias universidades, que tenían sus repositorios, y así, ¿no? Cada universidad colgaba en sus repositorios. Y incluso varios que no tenían esa posibilidad porque sus universidades no tenían ello, comenzaron a colgarlos en repositorios de documentos en general, como Figshare, Figshare,
Figshare es un repositorio de cualquier tipo de documentos, entonces varios investigadores también comenzaron a colgar sus protocolos ahí, ¿no? Ahora, hoy por hoy me dicen que Próspero está mucho más rápido otra vez, ¿no? Así que ya no habría tanto pretexto para colgarlo en otros lugares, ¿no? ¿Por qué? Porque la ventaja de Próspero es que todos buscan en Próspero. Así que si es que alguien quiere saber si se está haciendo una revisión sobre cierto tema, que aún no se ha publicado pero se está haciendo, pues busca en Próspero, ¿no? Entonces es más fácil que te encuentren y tal vez se comuniquen contigo si estás haciendo alguna revisión, si es que cuelgas tu protocolo en Próspero, ¿no? Entonces sí, como respuesta puntual, sí existen otros repositorios, Figshare es uno de los más usados, de ahí cada universidad tiene los suyos, pero Próspero sigue siendo como que el más conocido y es gratuito y ahora creo que ya no ha vuelto a ser rápido, no demora más de 24 horas, así que debería ser la primera opción para colgar sus protocolos. Bien, la siguiente pregunta también es para usted y es la siguiente. ¿Qué es la diferencia estandarizada de medios? Ajá. Bueno, eso ya lo han visto también los que han llevado el cursito de Cochrane, pero la idea básica es que a veces uno quiere metaanalizar un outcome, pero ese outcome se ha medido de diversas maneras, ¿no? Por ejemplo, uno quiere metaanalizar depresión como outcome, pero algunos usan una escala, digamos la PHQ-9, otros usan, no sé, Hamilton y otras escalas para depresión, ¿no? Que obviamente no tienen el mismo puntaje, ¿no? Una tendrá del 1 al 20, del 1 al 30, del 1 al 50, cada una tiene su puntaje diferente, ¿no? Entonces, no lo podemos metaanalizar como una diferencia de medias simple, ¿no? Porque que una intervención haya reducido 2 puntos en el PHQ-9 para depresión, no es lo mismo a que haya reducido 2 puntos en cualquier otra escala, ¿no? En Hamilton o en otra. Entonces, es imposible metaanalizarlos así. ¿Qué es lo que se puede hacer? Pues hay alternativas como la de no usar la diferencia de medias solitas, sino la diferencia de medias estandarizada, que es dividir la diferencia de medias entre su desviación estándar, que es esta medida de dispersión. ¿Para qué? Para eliminar las dimensiones o la medida que tenga este resultado, ¿no? Así tú no dirás, mira, esta intervención disminuyó 2 puntos de PHQ-9, dirás, esta intervención disminuyó en 0.7 desviaciones estándar. Y no sé, si otro estudio fue hecho con Hamilton, esa intervención disminuyó 0.9 desviación estándar. Ya estás poniendo todo en unidades de desviación estándar y ahí ya lo puedes metaanalizar, ¿no? Lo malo es que tiene sus bemoles, o sea, es bastante imperfecta. Es un método más o menos sencillo, pero imperfecto, ¿no? Hay otros métodos como dicotomizar, ¿no? Es decir, ok, mejor menciona a cuántos se puede decir que superaron la depresión, ¿no? En cada uno de los grupos en vez de jugar con esas estandarizaciones, ¿no? Entonces es algo bastante usado, pero tiene ciertos bemoles, ¿no? Por lo cual hay que tomarlo con pinzas siempre que lo vemos en una revisión sistemática, en un metaanálisis. No sé si alguien más quiere comentar algo sobre la diferencia de medias estandarizadas. Ok, si no pasamos. Bien, esta pregunta es libre. ¿Por qué al usar riesgo relativo los resultados podrían ser diferentes según la opción que se defina como evento? ¿Y por qué esto no se aplica para la diferencia de rangos y odds rate? Y sí, vi que por ahí están haciendo esa pregunta, es bastante interesante. Déjame por favor compartir mi pantallita un rato, porque ahí había hecho algo para esto. ¿Me avisa si ya se ve la pantallita? Sí, sí se ve. Ok. El loss ratio tiene esta propiedad, que si es que inviertes el outcome, el loss ratio no va a cambiar, y es mágico. El RR sí cambia, ¿no? Y esto no es que sea una propiedad que te sirva demasiado cuando estás leyendo, pero sí cuando quieres extrapolar de una población para otra, se te hace un poquito más fácil con el OR, ¿no?
aunque ahora hay programas que te lo hacen, así que no es que haya mucha gente que lo haga a mano. Pero a ver, es básicamente esto, ojalá que se entienda. Tenemos nuestra tabla de 2×2 simple, ¿no? Tenemos los expuestos, que son en este caso 100 personas, de los cuales 10 enfermaron. ¿Okay? Tenemos los no expuestos, de los cuales 20 enfermaron, ¿no? Suponiendo que la exposición es, no sé, la vacuna, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Si nosotros vamos a calcular un RR, la incidencia de enfermar en los expuestos, ¿cuánto va a ser? 10 de 100, ¿no? O sea, 0.1. La incidencia de enfermar en los no expuestos, 0.2, que es 20 de 100. Y el RR como RR va a ser, dividiendo 0.1 entre 0.2, va a ser 0.5. ¿Ok? Hasta ahí no hay mucha ciencia. Calculamos el OR, el odds en los expuestos sería 10 entre 90, que sería 1.11. El odds en los no expuestos sería 20 entre 80, que sería 0.25. Y el OR sería 0.11 entre 0.25, 0.44. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si nosotros, porque en este caso hemos calculado la incidencia de enfermar, ¿no? ¿Qué pasa si calculamos la incidencia o el riesgo de no enfermar? Tenemos la misma tabla, vean, es exactamente la misma, ¿ok? Pero ahora el outcome está codificado al revés. No enfermar es tener el outcome y enfermar es no tener el outcome, ¿no? Que arriba está al revés. Entonces, ¿cuál es la incidencia de no enfermar en el primer grupo? Ya no es 10 de 100, ¿no? Ahora es 90 de 100, o sea, 0.9. ¿Y cuál es la incidencia de no enfermar en el segundo grupo? Ahora es 80 de 100, 0.8. Al dividir 0.9 entre 0.8, perdón, al dividir, porque acá como hemos volteado el outcome, también tenemos que voltear acá las incidencias, ¿no? Al dividir 0.8 entre 0.9, te da 0.89. Entonces, el RR vemos que aquí es 0.5 y aquí es 0.89, son diferentes. En el odds ratio, vean esta maravilla. El odds aquí es el mismo, ¿no? De hecho, aquí es al revés, perdón. Es 0.9, es 90 entre 10, que sería 9. Y del otro lado es 80 entre 20, que sería 4, ¿no? Y al dividir 4 entre 9 te va a dar 0.44. Que como ven es el mismo odds ratio de arriba. ¿Ok? Entonces, esa era una pregunta más que nada técnica sobre una de las propiedades del odds ratio, que se puede resumir así, ¿no? Como lo han puesto en la pregunta. Que si tú cambias la opción, o sea, si en este caso enfermos es como el 0, es no tener el evento, perdón, no enfermos es no tener el evento y enfermos es tenerlo. Si tú lo cambias, y ahora no enfermos es como 1, o sea, como que sí tiene el evento, y enfermos es como 0, o sea, como que no lo tiene. Si tú cambias esto, el odds ratio no va a cambiar. Milagrosamente. En tanto que el RR sí, ¿no? Qué bueno que hayan tenido esa curiosidad cuando han llevado el curso. Espero que esto les haya aclarado un poquito esto. Creo que eso lo preguntó también Juan, ¿no? Juan estaba levantando la mano. Sí, Juan, ¿puedes prender tu micrófono? Sí. O... Ok, ahora sí, yo puedo hablar. Sí, lo que pasa es que yo tenía esa consulta, había hecho más o menos lo mismo y justo sí, vi también que ese cambio, o sea, aun cuando de repente la definición, ¿no? Al dicotomizar, tener el evento o no tener el evento, este cambio digamos como que aunque en los odds se ve el cambio, pero al final en el odds ratio es como que se podría decir de que es estable, por así decirlo, no varía, por así decirlo. Pero me llama la atención que, según lo que el curso menciona, es que el odds ratio también es, digamos, el más reportado, ¿no? Entiendo que, la verdad, creo que por una propiedad de que toma algunos valores infinitos, que eso creo puede ser un poco más atractivo para hacer los análisis. Y por lo mismo también de que tiene esta propiedad. Pero entiendo de que cuando a veces hay muchos casos, los odds ratio a veces tienden a inflarse mucho.
Entonces, yo la verdad quería saber un poquito más sobre qué recomendaciones se podrían dar, teniendo en cuenta de las debilidades, ¿no?, de cada medida de efecto, en este caso del odds ratio, para el reporte, ¿no? ¿Sería bueno que como práctica se reporte solo odds ratio, teniendo en consideración sus fortalezas y debilidades? ¿O sería bueno de que, dependiendo obviamente de los datos, si se nos permita, se pueda reportar tanto el odds ratio como el riesgo relativo, ¿no? Que a veces eso genera una dificultad al momento de hacer las revisiones sistemáticas. Excelente. Ahí hay dos cositas. ¿Qué es más entendible, el OR o el RR? Definitivamente el RR es más entendible, porque a ti te dicen, ¿no? Ya, el riesgo de desarrollar COVID con la vacuna es, no sé, 0.5 sin la vacuna. Sabes que vas a tener 50% menos de riesgo, ¿no? Que si tu riesgo basal era 1 en 1000, ahora es 1 en 2000, ¿no? O sea, el riesgo es mucho más entendible, es mucho más fácil de pensar en términos de riesgo, ¿no? El odds ratio es menos entendible porque casi nadie piensa en términos de odds, ¿no? Pero a la hora de tú transportar lo que te salió en otro contexto a tu contexto, para poder hacer una suposición de qué cosa va a pasar en tu contexto, es más usable el OR. ¿Por qué? Suponte esto, supón que en otro contexto tú tengas que hay un fármaco que aumenta la tasa de curación, ¿no? Aumenta la incidencia de curación con un RR de 2, ¿ok? O sea que si la incidencia de curación era de 10% sin el fármaco, ahora va a ser ¿cuánto? 20%, ¿no? Lo ha duplicado, ¿ok? Vamos a ir pasito a pasito. ¿Qué pasa si eso es lo que sucede en el mundo? Es tu metaanálisis que ya he encontrado, ¿no? Pero tú vas a tu país o a un país X y dices, mira, en este país X la tasa de recuperación no es del 10% sin el fármaco, ¿no? O sea, antes de comenzar con el fármaco, es del 80%. ¿Por qué? Porque es un país, no sé, que justo tiene una genética que no está muy afectada por este fármaco, ¿no? Entonces tú dices, ok, si llevo este RR de 2 a este país, que sin el fármaco se recuperan ya el 80%, ¿cuánto será la recuperación con el fármaco? Tú sacas su formulita y dices, entonces tengo que multiplicar esto por esto, y te va a salir 160%, lo cual es imposible. Entonces, jalar el RR de tu metaanálisis, luego final de tu tabla soft, e intentar mencionar o intentar contextualizarlo para qué cosa pasaría en tu contexto, no es lo mejor. No se puede hacer tanto así porque te vas a encontrar con resultados a veces absurdos como este, ¿no? Entonces ahí tienes que jalar el OR. Porque por esta propiedad que hemos visto, el OR nunca te va a dar algo más de 100%, ¿no? Entonces es mejor jalar y contextualizar, o sea, usar para contextualizar el OR, ¿no? Entonces, cuando tú lees y quieres entender algo, usas el RR. Pero ya cuando quieres usarlo para poder estimar un riesgo con la intervención para tu población, usas el OR. ¿Okay? Usualmente ni siquiera es que lo uses, ¿no? Es que lo metes a a un software, como por ejemplo el Grade Pro, este aplicativo de Grade que te permite estimar qué cosa pasaría si le das un fármaco a una población X, ¿no? Le metes, si quieres, el RR y el GREPRO te lo transforma en OR y te calcula cuánto sería, ¿no? Tu riesgo post-fármaco, que tal vez acá sea un 90%, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tú estás haciendo una revisión sistemática y lo quieres presentar a tus colegas, ¿no? Es más entendible hacerlo con RR, ¿no? Es más entendible publicarlo con RR, ¿no? Pero ya cuando lo quieres usar, vas a tener que pasar por el pasito del OR, ¿no? O decirle a tu software que pase por el pasito del OR, ¿no? No sé si se entendió o si... Sí, hubo más dudas, Juan. Claro. Sí, gracias. Sí, Juan, ¿sigues con la manito levantada?
Ay, creo que ya no, que ya estamos. Sí, había mencionado que sí se entendía. Entonces, pasamos a la siguiente pregunta. Sí, ¿no? Si no había nada más por el chat. Ya dejo de compartir pantallita. No, escribí en el chat que todo se entendió. Muchas gracias. Chévere, qué genial que estemos ya discutiendo ese tipo de temas. Ahí te dejo en la pantallita. Bien, la siguiente pregunta es para el doctor Sergio y es la siguiente. Para Rob en Cortes, se tapó mi pantalla. Para Rob en Cortes, ¿hay preferencia o algo que determine mi selección entre el Newcastle y el Robin? Bueno, también es una pregunta bien interesante porque sabemos que de preferencia para evaluar el riesgo de sesgo para ensayos clínicos, pues preferiblemente es el semáforo de Cochrane, ¿no? El conocidito semáforo de Cochrane. Para cohortes o para estudios observacionales, el abanico de posibilidades ya se extiende bastante, en verdad. Tenemos, Robbins es una herramienta creada por Cochrane, pero no es el único. Existen otros como por ejemplo Newcastle Ottawa, como la herramienta Minors, por ejemplo, y hay otros más inclusive que se han estado, digamos, postulando o utilizando antes de la aparición de estos, ¿no? Respecto a la pregunta de si hay preferencia o algo que determine la selección entre usar uno u otro, pues hay cositas interesantes. Primero, a ver, vamos a verlo desde el punto de vista de cuál es el más frecuentemente usado, ¿sí? Y para esto, pues, he buscado rapidito nada más algunos estudios que hablen sobre esto. Y hay un estudio publicado en el 2018, el 27 de febrero de 2018, que precisamente evalúa esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es el instrumento más utilizado? Y lo que hacen es evaluar, a ver, acá lo tengo, son 686 revisiones sistemáticas y vieron qué instrumento utilizaron en ellas de manera más frecuente. Y salió pues que el 21% de estas revisiones había utilizado el instrumento de Newcastle Ottawa, ¿no? Entonces, va uno. Uno de los más usados, Newcastle Ottawa, quizás es el que más domine la mayoría, entonces podrían utilizar ese si es que tiene conocimiento de cómo usar el instrumento, ¿no? O sea, el primer punto que podrías definir el criterio de cuál uso es el conocimiento del instrumento, ¿no? Si sabes utilizar Newcastle Ottawa, pues podrías utilizarlo. Si sabes utilizar Robbins, pues utilizarlo, ¿no? Otro criterio sería también acerca de qué tanto concuerdan los resultados entre estos instrumentos. Y aquí también he encontrado un estudio bien interesante publicado ahora nomás reciente, me parece, en el 2000. No, perdón, este es en el 2018. Sí, un estudio del 2018 que compara pues estos resultados entre los estudios, ¿no? ¿Qué encuentra? Encuentra que Newcastle Ottawa dijo que el 75% de un grupo de estudios tenía bajo riesgo de sesgo, pero Robbins no. ¿Qué quiere decir esto? Que Robbins es una especie de instrumento más, ¿cómo decirlo? Que pone la valla un poco más alta, ¿no? No es tan permisivo quizás con respecto a la clasificación del bajo riesgo de sesgo. ¿Esto por qué razón? Pues porque Robbins es una herramienta que compara el estudio observacional contra el estudio que le ofrezca mayor certeza de evidencia, que sería un ensayo clínico, ¿no? Entonces, Robbins compara este estudio de corte, por ejemplo, con lo que deberías obtener en un NECA. Quizás por eso es que es tan estricto, restrictivo, no sé, ¿no? Tan, no sé, ¿qué palabras le pondríamos? Tan complicado de usar. Sí, tan complicado de usar, ¿no? Entonces, son algunos de los criterios que podrían utilizar, ¿no? En general, no hay un consenso respecto a que debes usar Robbins o Newcastle Ottawa. Inclusive Cochrane también acepta el uso de estos instrumentos, ¿no? Así que quizás como recomendación sería pues utilizar con el que estés más familiarizado y básicamente eso, ¿no? Eso es uno. No sé si es que de repente alguien tendría algún comentario también respecto al uso de esos instrumentos. Claro, de hecho que el de Robbins explora más cosas que el de Newcastle Ottawa, ¿no? Y hay sí como que cierta tendencia a mencionar que Robbins podría darte como que datos más a más detalle, ¿no? Incluso sí había un estudio que había comparado y había encontrado que daban resultados diferentes, ¿no? También. Entonces dicen, bueno, ¿a cuál le creemos? El más exhaustivo parece ser Robbins, vale, ¿no? ¿Cuál es el punto negativo de usar Robbins? Como es tan complicado de usar,
necesitas de un equipo de metodólogos con bastante tiempo y bastante experiencia para poder usar Robins, ¿no? En tanto que el Newcastle Ottawa, pues alguien lo puedes entrenar en unas horitas y ya, ¿no? Entonces, tal vez tú digas, ya, ok, voy a usar Robins porque es el más mejor, el más profundo. Sin embargo, quieres usarlo y te vayas a equivocar, porque necesitas conceptos metodológicos bien arraigados para poder usar Robins, ¿no? Entonces, si tú vas a hacer tu propia revisión sistemática, y esta pregunta lo han hecho para hacer su propia revisión sistemática, pues un altito ahí, ¿no? Mira también factibilidad, mira también, ¿tienes gente que sabe cómo aplicar bien el Robins? Porque si no, lo puedes hacer bastante mal y puedes equivocarte bastante mal, ¿no? Entonces, podrías tal vez preferir algo más sencillo como el Newcastle Ottawa. Solamente eso como comentario. Bien, entonces pasamos a la penúltima pregunta. Esta fue dejada también por el Zoom. En el contexto de una revisión sistemática basada en estudios observacionales analíticos, ¿qué datos debo extraer necesariamente? Es una pregunta libre. Ya. Hay solamente para comentar un par de cositas al respecto, ¿no? Si tú estás haciendo una revisión y para llegar, ¿no? a una verdad y tal vez tomar una decisión y dices, ya bueno, no tengo ensayos clínicos autorizados. ¿Qué hago? Puedo bajar a estudios observacionales analíticos. Cochrane para muchas de sus revisiones no baja. ¿Por qué? Porque dice, mira, los estudios observacionales analíticos por lo general presentan mucho sesgo, por lo general están bastante mal hechos, así que mejor no esté bajo, ¿no? Pero ya, si es que quieres bajar, hay algunas consideraciones, ¿no? Primero, en los estudios observacionales analíticos hay, digamos, medidas crudas y medidas ajustadas. Sabemos que puede ajustar para que se pueda limpiar un poquito el efecto de los confusores, ¿no? Entonces, como primer principio, no uses medidas crudas, usa las medidas ajustadas. Y eso es a veces difícil porque a veces no te ponen la medida ajustada, te ponen solamente la cruda, ¿no? Entonces dices, bueno, si me ponen una cruda, ¿lo meto o no lo meto a mi metaanálisis? Ya, y hay otro debate, ¿no? Muchos dicen, no, no lo metas porque una medida cruda te va a dar un resultado súper sesgado, ¿no? ¿Para qué lo vas a meter? Te va a llevar por mal camino, ¿no? Entonces, uno, es una buena práctica colocar solamente las medidas ajustadas y aún así ser más exquisito, ¿no? Ajustadas porque variables, porque hay algunos que han ajustado por lo que sea, ¿no? Entonces, armar tu DAG desde el inicio, intentar saber cuáles son las variables mínimas de ajuste y poner eso como un criterio para meterlas a tu metaanálisis también es lógico, ¿no? Dicho eso, ahora, si la pregunta es qué datos debo extraer, pues el que te den ajustado, ¿no? Si te dan el OR ajustado, bienvenido. Si te dan el RR ajustado, bienvenido, ¿no? Jálalo, mételo a tu metaanálisis y ya, ¿no? Pero si te dan el OR ajustado y no te dan el RR ajustado, eso de transformarlo también puede ser un poquito difícil y sesgado, así que puedes quedarte con el OR, ¿no? Por último, obviamente cuando quieres metaanalizar, pues o metalizas todos RRs o penalizas todos ORs, ¿no? Entonces ahí sí podrías ver, ¿no? Mira, la mayoría de estudios reporta RR ajustado, excepto este único que reporta OR, ¿no? Entonces le puedes pedir al autor, ¿no? Puedes darme tu RR ajustado, o si no, puedes estimarlo, ¿no? Para ello hay algunas formulitas para convertir el OR en RR y ya, lo presentas como salga, ¿no? Ojalá que haya ido por ahí esa pregunta. No sé si alguien más tiene algún comentario. Bueno, no hay manitas levantadas ni ningún comentario en los chats de Facebook ni, bueno, ya escribió alguien. Giancarlo Alvarado. Sí, Giancarlo, creo que puedes prender tu micro. Sí, Giancarlo, puedes activar tu micrófono sin ningún problema. Ok, hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan?
Sí. Ah, ya, gracias, perfecto. No, sí, mi duda era claro, pero aparte del OR, el RR, va a ser necesario para poder metaanalizar el intervalo de confianza, algún dato extra, no sé, un valor P. O sea, yo me refiero ya al tema ya estadístico de fondo. ¿Qué datos necesito sí o sí para poder hacer el metaanálisis si fuera necesario hacerlo? Ah, claro. Si estás usando, por ejemplo, Stata, el comando metan, te pide solamente el OR y los intervalos de confianza, o el RR y los intervalos de confianza, ¿no? Entonces, podrías jalar solamente esos. Eh, y ya, para el metaanálisis, como metaanálisis no te pedirían, estadísticamente no te pide nada más. Ahora que tú tienes que extraer las variables que te van a permitir hacer los análisis de su grupo y otros, ¿no? Pero no, para el metaanálisis solamente la medida y sus intervalos. Ah, ok, perfecto, gracias. Otra consulta, cuando hablamos de un estudio de eficacia o de efectividad, por ejemplo, en el caso de las vacunas, entonces estaríamos realmente hablando de un tipo de evaluación económica, o no se entiende así, en la parte de clasificación, me refiero. Ah, ya, no. Un estudio económico, los estudios económicos clásicos son los de costo-beneficio, costo-efectividad. eh, Son estudios puntuales con su propia metodología que requieren de un costeo, ¿no? Hacen un costeo en cierto contexto, cuánto va a costar aplicar, por ejemplo, una vacuna para 1 millón de personas, ¿no? Y es un costeo un poquito más teórico, ¿no? Dice, tengo que comprar tantas refrigeradoras, tanto de tanto, 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 y se comparan montos, ¿no? Ya, eso es lo que me va a costar implementar esto, ¿no? Lo puedo comparar con lo que me va a costar o lo que me voy a ahorrar en las camas en UCI o en las hospitalizaciones, etcétera, ¿no? Entonces, esto es otra metodología, ¿no? Un estudio de eficacia, perdón, de efectividad, lo único que hace es probar si funciona o no funciona algo en condiciones reales. Entonces, su outcome, su resultado va a ser, por ejemplo, un RR, ¿no? Por ejemplo, en la vacuna Pfizer, ¿no? Una eficacia de 95% con un RR de 0.05 fue su resultado, porque es un estudio de efectividad nada más, ¿no? Bueno, eficacia en este caso. Pero no hizo un balance de costos, no hizo una evaluación de en qué contexto podría costar tanto. Claro, lo que pasa es que eso también yo entendía, pero en la tabla ahora en el curso han presentado pues una tabla que mencionan evaluaciones económicas completas, que es lo que tú dices, ¿no? Costo-efectividad, costo-beneficio, pero también evaluaciones económicas incompletas, ¿no? Si es que no comparas o simplemente utilizas si es que no comparas, como que te dan la opción de decir, o utilizas un costo determinado, como que tipo efectividad o tipo claro, un costo determinado, parece que también le están llamando evaluaciones económicas parciales. Sí, sí, tienes razón. Cochrane usa un término súper raro, ¿no? Los que han llevado el curso le llaman evaluación incompleta, creo, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué te dicen que es eso en el fondo? Haces tu revisión Cochrane y en la discusión menciona los estudios de costos que hay. O sea, es como que dedicarle un párrafo a los estudios de costos que hay, ¿no? Lo cual es Y ahí pone diferente a también eficacia efectividad también. Ahí también pone abajito, ¿no? Eficacia efectividad. Ay, eso sí, no, tendría que ver el contexto, ¿no? Pero bueno, Cochrane lo que conoce como evaluación incompleta es simplemente hacer una búsqueda no sistemática de los estudios de costo-efectividad que puede haber y colocarlos ahí, ¿no? Ojo, que lo que Cochrane hace también cuando hace sus evaluaciones completas no es hacer un estudio de costos, un estudio económico. Lo que hace simplemente es buscar estudios económicos que hay, ¿no? Que lo puede hacer de manera sistemática y dice, no, use estos términos, encontré esos estudios, tienen su propia forma de ver sesgo y todo, ¿no? O lo puede hacer de manera, digamos, incompleta, que es solamente colocarlos de manera chiquita, breve y no sistemática en la discusión. Esto que tú me dices de que ahí meten los términos de eficacia y efectividad, no lo recuerdo bien. Fácil de ahí lo podemos discutir por el grupito de Telegram si nos pasas el print. Ya, acá, gracias. Sí, ahí algo quería agregar ahí también lo que mencionaba Giancarlos,
es que estos estudios como reconocidos como evaluaciones económicas incompletas, ¿no? Presentan una de dos cosas, o presentan costos o resultados, ¿no? Es lo que dentro de sus definiciones para separar dentro de lo que son los estudios económicos, que son otro bloque, a diferencia de las evaluaciones económicas, ¿no? Y quizás también un poco para entender la representatividad en sí, de numerador-denominador dentro de lo que es costo-efectividad, ¿no? Es que como es bien cierto y bien usado en los términos de salud, pero que no necesariamente, o que estaría mal usado si es que se toma un término monetario específicamente, ya que el denominador del costo-efectividad en sí se refiere a lo que se va a ganar dentro de lo que es el aspecto de salud. Por ejemplo, recién nacidos prematuros evitados, por ejemplo, ¿no? O nacimientos vivos, ¿no? Y el numerador va a ser el costo monetario que está, valga la redundancia, costándome para evitar esa cantidad, ¿no? Y el resultado de esto va a ser justamente lo que nosotros le denominamos dentro de los años de vida ajustados, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que puntualmente es para costo efectividad. También, así como mencionaba Álvaro, hay otros aspectos de condiciones para evaluación como costo minimización, costo utilidad. Entonces, cada uno tiene un perfil distinto a medir y evaluar y a transmitir un mensaje comunicacional. Bueno, para acabar creo que había solamente una preguntita más. Sí, la última pregunta es para Gandhi, pero si alguien tiene algo que acotar puede hacerlo sin ningún problema. Es la siguiente: al evaluar eficacia o efectividad, ejemplo vacunas, ¿es realmente un tipo de evaluación económica? Es el que acabamos de discutir, Eliana, con Álvaro. Es la pregunta de Juan Carlos. Sí, lo hice en vivo y ya, aprovechamos. Sí, ya. Entonces, ahí estaríamos acabando. Hubo una pregunta de Román Lazarte. ¿Cómo se pueden unir? Es a través de Telegram. Luego también va a hacer algunas acotaciones el doctor Álvaro. Se pasó por interno con los miembros activos un formulario para que elijan los horarios y la respuesta más votada salió los miércoles a las 9 de la noche. Entonces, la siguiente reunión será el siguiente miércoles a las 9 de la noche. Y bueno, no olviden seguirnos por Facebook, Twitter e Instagram.